Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy estoy muy contento porque vamos a hablar de una de las cosas que más me gusta hacer. Leer, pero sobre todo, o no sé si sobre todo, más bien, leer y hablar de libros, ¿no? No sé cuál más que otra porque son muy disfrutables las dos. Y para eso me acompañan dos grandes lectoras, dos grandes amigas que aprecio muchísimo que estén aquí con nosotros y que compartan con nuestro público su gusto por la lectura. Aleida Valero, profesora de literatura y de español, tanto en secundaria como en preparatoria, promotora de la lectura y lectora. Totalmente. Bienvenida, Aleida. Muchas gracias. Y también nos acompaña Alejandra Medina, quien es Office Manager de una empresa de marketing, es emprendedora, promotora de la lectura en Instagram, con la cuenta Leer en Todas Partes, y lectora. Y muy lectora. Y yo, de hecho, sí comparto mucho contigo. Me encanta leer, pero me apasiona hablar de libros. O sea, creo que eso es lo que hace el hobby, pues, bastante redondo, ¿no? Ajá. Sí, es muy, muy bonito. ¿Cómo se hicieron lectoras? Platíquenme primero si hubo algún libro, hubo algún momento en donde dijeron, yo soy lectora. Ajá. Bueno, en mi caso, o sea, mi mamá es maestra de literatura, entonces siempre estuve rodeada de libros, siempre había libros, aprendí a leer muy, muy, muy chiquita, a los 3 años, que no es normal que alguien aprenda a leer, a esa edad aprendí, pero realmente mi pasión por la lectura empezó en prepa, gracias a mi maestro, al profe Joel Alfaro, que es seguramente maestro de muchos. Una institución en Saltillo, Totalmente. ¿No? Y nos puso a leer diferentes autores, o sea, tenemos que dar una clase pequeñita, y entre esas se aventó a la que se volvió mi autora favorita, que es Ángeles Mastretta. Entonces, llegamos a Ángeles Mastretta, nos pusieron el libro Mujeres de Ojos Grandes, con el cuento La Tía Daniela, que es como todo el que conozca a Ángeles Mastretta, conoce ese cuento, porque tiene una frase tan contundente que cuando uno está en la adolescencia de la prepa, o sea, te pega en el corazón, porque dice: la tía Daniela se enamoró como se enamoran todas las mujeres inteligentes, como una idiota. Entonces, o sea, me pegó y yo dije que yo quiero saber más, busqué el libro. En ese entonces se sacaban libros por fascículos, de esos en los periódicos. Ya, yo sé, muy antiguo, pero en los puestos de revistas se compraban esos libros y tenían el de Ángeles Mastretta junto con otras escritoras y dije, este es mío. Y de ahí yo ya no lo volví a soltar. Que son como las colecciones, ¿no? Sí, era una colección de escritoras de hoy, se llama. Okay. Y de ahí yo ya no solté, o sea, de ahí fue la facultad, tiene una biblioteca donde no había libros, nada más, soy comunicóloga. Académicos, ajá. No nada más había académicos, sino también había novelas, entonces fui agarrando uno por otro. Y de ahí ya se volvió esto una locura y los libros se me van encima. O sea, y yo no puedo salir de algún lugar si no me llevo un libro, si no traigo un libro conmigo. O sea, siempre hay algo que leer conmigo, o sea, siempre. Y ya hay gente que me alucina de eso, ya no hables de libros, y yo, bueno, hablemos de otra cosa, está bien, no pasa nada. Pero siempre hay manera. Que está adaptada Pero siempre hay manera de meter algo. ¿Sabías que no sé qué? ¿Dónde lo viste? Lo leí, no sé. Siempre hay manera de meter los libros, siempre. Ale, ¿cómo fue contigo? Fíjate, yo tengo 2 etapas para esta historia. Número 1, pues yo en la primaria, la verdad es que sí me gustaba mucho que los cuentos y todo esto, ¿no? Y yo la verdad es que yo tenía un abuelito que era muy lector, muy, muy lector, pero como que no me tenía mucha fe, digamos, ¿no? Yo luego, él empieza a ver como que yo siempre releía los mismos cuentos, o sea, que leía una y otra vez, tener algunos de Disney, algunos así como de monitos. Como ¿no? las niñas, los niños con las películas que ves una y otra vez. Ándale, así, pero yo con los libros. Entonces él le llama la atención y me dice, es que a ver, platícame de tu libro, o sea, ¿por qué lo lees tanto? ¿Por qué te gusta tanto? Y yo le decía, es que no hay otro, o sea, pues sí me gusta, pero pues me gustaría leer otros, ¿no? Entonces él me empieza a empezar a ver por ahí, pues, qué estaba pasando, ¿no? Y me empezó a recomendar algunos clásicos para niños. Y él decía, no, pues sí, me gustó y todo, pero no tenía a lo mejor, o sea, él esperaba, pues, a lo mejor una plática muy académica, o no sé, muy avanzada, pero yo le decía, pues sí, los personajes y así. Entonces, él me deja y yo lo retomo en secundaria. Lo retomo con secundaria ya con lecturas un poquito más, pues, ni siquiera tan complejas, pero pues en ese tiempo sí me parecían complejas. Y cuando yo leo El Código Da Vinci de Dan Brown y que yo empiezo, porque él me llevaba a la secundaria todos los días, mi abuelo,
Y que yo le empiezo a decir, no, es que esto y la otra y que la teoría y es que así. Y el de que, ya estamos en esa etapa que yo quería llegar, pero que yo empecé muy antes, ¿no? Entonces con él tuve la oportunidad de platicar esos libros. Se chutó también mi reacción a Cumbres Borrascosas, a Orgullo y Prejuicio. Y a él le sorprendía mucho que yo me fijaba mucho como en los sentimientos de los personajes, ¿no? Y él me seguía recomendando, digo, llegó el punto en que pues ya llegó la literatura juvenil y fantástica a mi vida y pues ahí medio lo perdí a él porque me decía, ok, como que el vampiro y como que... Pero él siempre me escuchaba porque yo creo que él vivió esto, ¿no? Que uno se hace adicto a los libros, pero ¿qué pasa cuando los demás no son? No son adictos, ¿no? Entonces él no tenía con quién platicar, entonces para él escucharme hablar de los clásicos que él había leído hace muchísimos años fue como una relectura para él, ¿no? Porque yo le decía, no, es que era tal y tal, ¿no? Pero le dijo y no sé cuánto, ¿no? Y él me explicó también muchísimo sobre cómo darme cuenta que un diálogo estaba bien hecho, cómo... que si las figuras retóricas, que si la metáfora, que si esto, que la... Y yo, ok, pero oye, ¿qué opinas? O sea, yo soy de que, es que explícame, ¿no? Yo tenía a veces muchas preguntas y a él le gustaba mucho como retroalimentarme dentro de, y lo que no me podía contestar, yo sabía que el día siguiente él me iba a tener una respuesta. Entonces, de ahí yo a partir de secundaria ya no dejé de leer. Yo calculo que era alrededor entre el 13 y 14 años que ya se hizo un hábito bastante considerable. En la universidad igual, seguí leyendo. Mi problema eran dos cosas. Yo vengo de un pueblo muy chiquito de aquí de Coahuila. Bueno, ya es una ciudad que se llama Morelos, Coahuila, está al norte del estado. Entonces, si aquí hay 3 librerías, allá hay 0. No, hay 0. Batallaba mucho para conseguir los libros, obviamente eran otros tiempos, no existían las compras en línea ni nada de estas cosas maravillosas que existen ahorita. Entonces, ya cuando llego aquí a Saltillo, pues la verdad es que para mí sí se abrió un abanico, ¿no? De oportunidades y yo en lugar de irme al antro, sí me gastaba mis pesitos al Sanborns, porque decía, wow, es que hay libros que a lo mejor son muy comerciales y los vemos así como pues a bote pronto, pero eran libros y decía, tengo la oportunidad, ¿no? Y en la universidad fue en donde empecé yo a agrandar como mi lista de libros leídos, gracias a que estaba aquí, aunque luego pues también tenemos otro problema que es el dinero, ¿no? De que yo estudié hambre, ¿no? Pero pues yo a veces sí le decía a mis papás, la verdad es que quiero este libro, por favor, me lo pueden comprar. Sí, está bien, y a ver, y mándanos el ticket y así, ¿no? Pero ya una vez que salí de la universidad y que empecé a ejercer específicamente pues siendo office manager, yo siempre dije, mi primer sueldo yo me lo voy a gastar en libros y fue un gran logro para mí haber cometido esa decisión ejecutiva de haberme gastado todo ese dinero que en ese tiempo a mí me parecía como una millonada en libros, porque fue para mí la retribución de haber estudiado la carrera, de pasarla bien y de haber conseguido trabajo prácticamente un mes después de haber salido de la carrera. Cuando uno platica con gente que lee... ves que se le llena la boca así como de gusto de platicarte, y es que el libro, y es que la historia es... Incluso hay quienes, además de que les gusta leer, les gustan los libros, ¿no? O sea, a quienes nos gusta también el libro como objeto. Entonces, hablar de la edición y conseguir la primera edición de tal novela, en fin. Bueno, pero luego uno se topa con gente que en su vida ha leído, que no le interesa, que le parece que es algo aburrido. ¿Y qué le diría de esa gente que no ha descubierto como este maravilloso mundo y que son ajenos a él? Claro. ¿Por qué, digamos, por qué creen que la gente no lea? Que la gente no lee, mejor dicho. Claro. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, como maestra, creo que tengo ese reto justo, porque yo sí, y mis alumnos no me dejarán mentir, que llego y yo, oigan, ya les voy a hablar, y entonces de que ya va a hablar de libros, ¿verdad? Y yo, sí, fíjense que, y me suelto hablando, le digo, es que o sea, a veces me cuesta trabajo entender, decir, ¿cómo no les llama la atención que les cuento tal historia o les cuento, y siempre se las cuento de maneras diferentes para ver si los jalo y digan, sí, lo quiero leer, ¿no? Y yo creo que no leemos justo por eso, porque nunca nos han acercado un libro. O sea, creo que tenemos la fortuna, y hablo por los 3, de alguien se acercó y nos dijo, échatelo. A ver cómo le haces, ¿no? Si te gusta o no, pues si no te gusta, aquí hay otro, y aquí hay otro, y aquí hay otro. Y ellos ahorita también, con la inmediatez de las redes sociales,
creo que ahí es donde está el punto, ¿no? Donde como para leer un libro te vas a tardar. O sea, no es algo que no lo vas a acabar en 15 minutos. Uh-huh. Y un juego sí. Un juego te va a dar recompensa inmediata, te va a dar soluciones inmediatas. A lo mejor ahorita a nuestras generaciones les está costando por eso, por decir, es que no se mueve, no le puedo hacer así. Y tú, bueno, pero lo lees en la tablet, pero pues está más padre el juego. Me divierto más en otro lado. Y otro punto que das tú, el dinero. O sea, yo estaba viendo que México es uno de los países donde es más caro leer. O sea, es carísimo leer. Los libros no son baratos. Digo, perdón, pero amamos los libros y nuestro dinero está invertido en libros. O sea, el día que esos libros no estemos aquí, hay que explicar cuánto cuestan realmente para que los vendan en el precio que es. Porque si no van a decir, llévenle en 20 pesos el libro que nos costó 700. Entonces, no, ¿verdad? Pero sí, o sea, creo que es un punto donde también como país de manera general, o como o compro libros. Uh-huh. O en otros aspectos es, tengo más fácil o más acceso a bebidas de cierta forma o a sustancias de tal manera que a un libro. Y porque un libro pues no me va a dar esa recompensa requiere inmediata. Como cierto compromiso intelectual, o sea, es un esfuerzo mayor a simplemente sentarme a ver la tele, ¿no? Exacto. Fíjate que yo sí estoy muy de acuerdo contigo. Yo, si lo veo un poco del lado romántico, es que creo que no les ha llegado el libro correcto. Ajá. El libro que los haga lectores, ¿no? A mí me tocó en la secundaria que nos ponían a leer libros que la verdad es que es muy complicado que te hagas lector con esos libros, porque ya son libros que a lo mejor ya cumplieron su ciclo dentro de la literatura, y que a lo mejor en su tiempo hicieron lectores, pero ahora hay otros libros que creo que tienen el mismo valor literario y que realmente van a ser lectores. ¿Y qué es lo que voy con esto? Yo creo que mucha gente que leyó Harry Potter en su tiempo, cuando salió, que a lo mejor vieron la película y dijo, yo necesito saber qué pasa, ¿no? Entonces me compro los libros que han salido hace momento, o Twilight, o sea, Crepúsculo, que a lo mejor ellos lo leyeron por el morbo, porque las amiguitas estaban vueltas locas con eso, y lo leyeron y dijeron, wow, o sea, un libro me puede entretener, o sea, un libro puede tener algo que me interese, ¿no? Y esos libros que a lo mejor son muy mainstream, son como muy famosos, son esos bestsellers que los ves hasta en la sopa, crearon muchos lectores, y yo creo, sí lo veo más del lado que la gente no lee porque no le ha llegado el libro que lo haga lector. Y a lo mejor pues sí llega el punto en que ya no lo intentan, ¿no? Tampoco, a lo mejor no está con alguien alrededor que le diga de que lee este libro, de que te lo recomiendo, ¿no? O te gusta un chorro el deporte, ten este libro, creo que te va a gustar muchísimo, ¿no? Y también yo siento que es mucho también la reputación que tiene la lectura, de que es aburrida, es que, ay no, yo que voy a pasar el tiempo leyendo. Es para ñoños, claro, sí. Es para ñoños. Para gente inteligente, para gente súper matada, que solo se la pasa estudiando y es como de... Para la gente no cool. Pero, o sea, tiene esa reputación y la verdad es que si yo disfruto platicar con gente, es principalmente con la gente lectora, porque sé que voy a aprender, sé que va a haber un diálogo, sé que va a haber discusión y que voy a salir con una lista interminable de libros, ¿no? Por leer. Hay algo que me llama mucho la atención y es que la mayoría de los lectores o de las lectoras se hicieron a partir de una novela. Es raro que alguien te diga, cuando leí este ensayo, o cuando leí esta obra de teatro, cuando leí estos poemas, sucede. Pero casi siempre es la novela. No sé si tengan como algo que decir en este sentido, si hay algún ensayo que les haya llamado la atención, si hay algún libro de poemas, o de cuentos, o teatro. A mí, por ejemplo, la poesía. O sea, en primaria y luego secundaria y obviamente bachillerato, participaba en concursos de declamación. Entonces, en mi casa había poemarios, entonces me agarraba a leerlos y a ver de dónde salían. Y el ensayo que sí me marcó mucho, y lo acabo de leer realmente hace poco, y lo hablábamos hace rato, Una habitación propia de Virginia Woolf. O sea, lo pueden ver como una novela, pero en realidad no lo es un ensayo. Uh-huh. Y es una cosa maravillosa porque justo se centra en eso, en el poder creativo de la mujer, en la escritura, en la lectura, en los libros, en las autoras, en los autores. Entonces es como
todo un mundo de la literatura que, bueno, es un libro, un ensayo escrito en 1920 y por ahí, tantos, sí. Y que al día de hoy sigue siendo muy vigente, ¿no? Y 100 años después, si me permiten la recomendación, viene El infinito de un junco de Irene Vallejo, que es otro. Que ahí lo tengo pendiente de leer, ahí está. Ese es una oda, o sea, es un homenaje al libro, a la historia del libro y por ende a la historia de los lectores, porque nos damos cuenta que, número uno, leer siempre ha sido también una odisea, o sea, ha sido complejo, que siempre ha sido un lujo leer, o sea, un privilegio, y que al final del día todos resumimos en que los que nos convertimos en lectores realmente amamos esas historias, ¿no? O sea, es también el objeto como que es el libro. Entonces, sí, el de Irene Vallejo El infinito en un junco es un librazo, es un montón de historia súper interesante, pero contada de una manera bastante ligera y accesible. Yo en cuanto a ensayo, a mí me gusta muchísimo uno que está medio inclasificable, o sea, que tiene como entre biografía, ensayo, autobiografía, y es La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, claro. En donde ella nos platica sobre la vida de Marie Curie, específicamente a perder a Pierre Curie y todo su proceso de duelo. Al paralelo, la historia de Rosa Montero al perder a su esposo Pablo por cáncer. Entonces ella explica la locura que vivió Marie Curie al perder a Pierre, porque realmente eran una pareja pues que compartían muchísimo, simplemente pues sus descubrimientos, su trabajo, su casa, su hogar, sus hijos, y de cómo esta Rosa Montero pues nos platica también lo que fue perder en la inmediatez también a su esposo, ¿no? Es un libro bellísimo, es un gran libro que también recomiendo para la gente que está pasando por un duelo o ha pasado por un duelo y siente que no ha habido un cierre, porque yo creo que algo que hace Rosa es poner esta pérdida, pero verlo siempre de un lado pues como positivo. Recuerda lo bueno, recuerda que no te ha dejado realmente, que esta persona vive en ti. Entonces ese ensayo a mí es uno de los que más he releído, me gusta mucho. Y sin duda también lo recomiendo, al igual que El peligro de estar cuerda, igual de Rosa Montero, que habla sobre las personas, digamos los artistas, y la mente del artista y la mente del creativo también, y de cómo está como condenado, ¿no? Vemos a todos estos escritores que se han suicidado y habla mucho de cómo funciona, cómo hay por ahí una dinámica entre eso, y también es súper interesante, aparte con el humor de Rosa Montero. Ajá. Es bastante bueno. Alejandra, Aleida, ¿con qué empezar a leer? Ok. Hoy. O sea, alguien que no, que puso en su propósito de año nuevo, que claro, debe haber empezado con eso. Hay mucha gente que en sus propósitos del año nuevo puso leer más por alguna razón. Y a esas personas que no se han acercado o que cuando se han acercado no ha sido del todo gratificante y quieren hacer este esfuerzo por meterse en este mundo de la lectura, ¿cómo elegir el primer libro o ese libro que los va a llevar al siguiente y al siguiente? Híjole. Al siguiente? O sea, creo que la parte de las recomendaciones de libros a mí siempre se me han hecho bien complicadas, porque es como de, es que ¿qué quieres, no? Sí. Porque depende, no, o sea, la gente cree que todos los libros nos dan lo mismo, y uno que es lector sabe que no. O sea, que hay libros que te van a destrozar momentáneamente o temporalmente, o sea, lo elegimos, o sea, por ejemplo, Tan poca vida, yo elegí destrozarme la vida leyéndolo, o tienes ganas de vivir romance o vivir aventuras, o sea, entonces yo creo que la primera sería preguntarte qué te gusta. Sí. ¿Qué te apasiona? O sea, más que te gusta, ¿qué te apasiona? ¿Te apasiona el fútbol? ¿Te gustan los vampiros? ¿Te gusta lo sobrenatural? ¿Te gusta qué? O sea, porque a partir de ahí, de todo este mundo que son los libros, lo podemos ir cerrando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fútbol, pues ahí está Juan Villoro, ¿no? O sea, con todos sus textos sobre fútbol, pues métete por ahí, ¿no? Sí, y yo lo he metido, por ejemplo, con mis alumnos que de repente, yo ya sé que son súper pamboleros, entonces digo, Juan Villoro, y les meto cuentos, y ellos decían que, profe, es un cuento sobre Messi, y yo, es un cuento sobre Messi, vengan. Y entonces ya, ¿de dónde más? ¿Y de dónde más lo saco? O sea, creo que es el primer punto, cuando no sabes por dónde empezar. ¿Qué te gusta? Así de simple, quiero leer romance, y me dicen, romance, y yo, ¿pero romance de cuál? Ajá, o sea, porque hay romance de sí se aman para siempre, no se aman para siempre, son vampiros, son, ¿qué quieres?
No, pues un romance bien intenso, así de que me den ganas de enamorarme. Ok, entonces por este lado. Entonces creo que el primer punto es, quiero leer, o sea, ¿qué te gusta? Y como tú lo mencionas, el compromiso. O sea, porque también muchas veces es como de, quiero leer 2, 3 páginas. Ay, no, ya me aburrí. No, dale chance. O sea, dale chance probablemente los primeros, no te puedo decir por capítulos, pero a lo mejor las primeras 50 páginas, ya si de plano no quieres, es un derecho de todo lector soltar el libro. Y buscar otro. Y que costaba mucho trabajo. A mí me costó mucho trabajo esa parte de dejar decir, un libro a medias porque no lo soporté, porque no pude, porque no hice clic. Se va, estoy- ¿no? Se va, estoy vámonos. Sí, yo antes claro. decía, no se puede, ¿cómo lo voy a soltar, no? exacto. Y ahora es como de, no me gustó, el que sigue, no es mi momento para este libro. Sí. Ya vendrá, a lo mejor en otro momento lo amo, ahorita no. Y soltarlo, o sea, porque hay mucha gente que es que ya me regalaron esto y lo tengo que acabar. No, no lo acabes ahorita. ¿Por qué? Porque te vas a bloquear. Y entonces vas a decir, la lectura es aburrida, es tediosa, es cansada, no me gusta, me fastidia, me obligan. Entonces, yo diría eso, elige qué te gusta y si lo que encuentras, el libro que tienes a la mano no te está gustando, suéltalo y el que sigue, y suéltalo el que sigue porque si no te vas a atorar. Y le vas a poner ese estigma a la lectura que Exacto. no te va a servir para nada, ¿no? Ale. Yo cuando me hacen esa pregunta siempre les digo, ¿qué películas te gustan? Mira. Porque al final del día la película también tiene una narrativa, tiene un guión, un estilo de contar, Claro. ¿no? Entonces ya sí me dicen, no, es que a mí me gustan las cosas como de súper terror, pero paranormal. Pues vete por aquí. De que, ay, no, a mí me gusta terror real contemporáneo, ¿no? Pues Lola Ancira, ¿no? O sea, me voy conforme a las especificaciones de las películas que les gustan, o por ejemplo también Stephen King, ¿no? Stephen King también es un abanico de posibilidades, pero o me dicen, no, es que quiero un romance súper intenso y todo esto, no, pues Elizabeth Benavent. No, es que quiero algo más profundo, un poquito más filosófico, no, pues Rosa Montero. Así nos vamos, ¿no? Conforme las películas que me gustan, por ejemplo, o sea, que les gustan, por ejemplo, dicen, me gustan mucho las de A24, ¿no? Pues vete con Mónica Ojeda, con Mariana Enríquez, Mariana Enríquez es, ahorita que dijiste terror, yo dije, puede ser. Claro, no, sí, Claro. es terror contemporáneo y en la mayoría de las escritoras latinoamericanas de ahorita que realmente son donde no es que sea una experta, pero es lo que más leo porque es lo que más disfruto y lo que más me mueve. Yo creo que las escritoras latinoamericanas como María Fernanda Ampuero, Mariana Enríquez, Mónica Ojeda, Agustina Basterrica, ellas están representando lo difícil que es ser mujer en la actualidad. No solamente en México, en todas partes, ¿no? Entonces, para mí, ellas representan ese hablar sin miedo a través de las letras y poner en papel lo difícil que es, o sea, ser actualmente mujer. Y me gusta porque es retorcido, porque te da pesadillas, porque te hace pensar un montón, reflexionar mucho, te hace empatizar, que yo creo que es uno de los principales beneficios que tiene la lectura a mi punto de vista, poder ponernos en los zapatos de algo que tal vez no hemos vivido, que no queremos vivir, pero que es importante saber que otra gente lo está viviendo. Entonces, lean escritoras latinoamericanas, mexicanas también tenemos un montón, Laura Baeza, Lola Ancira, Atenea Cruz, Liliana Bloom, un montón, o sea, hay muchísimas, Aura García Juncos, muchísimo. Entonces, a mí me gusta eso, a mí me gusta preguntarles de películas y de ahí yo parto, porque igual hay una narrativa, una historia, y se me hace más fácil porque si le digo tema y me quedo yo, de que yo, bueno, por ejemplo, fútbol, pues si yo tengo referencia a Eduardo Sacheri, por ejemplo, que sí, yo crack. lo amo, o sea, y también Eduardo Sacheri tiene sus historias de thriller, tiene sus historias románticas, tiene pues sus novelas de fútbol muy masculinas también, o sea, hay de todo. Sus cuentos de fútbol son, Sí. bueno, y además lo que me encanta de Sacheri como futbolero es que no importa de qué se trate la novela, Siempre, va a haber fútbol. siempre. O sea, de alguna u otra forma va a haber fútbol ahí. La ¿no? noche de Lucina, es que, ay no, ¿cómo les explico? También mete mucho humor alrededor de eso, o Sí. el plot twist tiene que ver con eso, y dices, ¿cómo llegó aquí, no? Y es en donde dices, no, pues que tiene un talento y también le apasiona eso, entonces él va a buscar la forma, ¿no? Súper entretenido Eduardo Sacheri, buenísimo. Muy. Sí, yo creo que es uno de los autores que pueden ser muy accesibles para para alguien que se está acercando y quiere ver
¿Cómo qué Sí, onda? yo recomendaría El secreto de sus ojos, Ajá. porque es thriller, porque tiene romance, porque tiene fútbol, porque tiene este tema de asesinato, del true crime, que por ahí pues algunos tenemos la debilidad de que nos guste ese tema, desgraciadamente existe, es algo que no debería existir, pero existe. Entonces creo que tiene muchísimas aristas de donde el lector se puede agarrar y dice, es que este hilito pequeñito de la historia me tiene de que yo necesito saber y leer el próximo capítulo, ¿no? Pero es la cuestión así, yo usualmente me voy con las pelis, porque siento que mi cerebro funciona y conecta mejor, ¿no? Ahorita comentaste algo de ser lectora, escritora, de alguna manera tocas el tema del género y me gustaría preguntarles a las dos. ¿Qué creen ustedes que caracterice desde su condición, desde su visión como mujeres? ¿Cuál creen que sea la diferencia entre un escritor, una escritora, un lector, una lectora? Ay, a ver. Bueno, yo creo que entre los escritores, a ver, tratando de yo ser lo más imparcial posible porque soy mujer, ¿no? Yo creo que la historia tiene una deuda grande con las escritoras mujeres, porque antes no se leían escritoras mujeres nada más porque eran mujeres y no se creía en su talento. Siento que en los tiempos del boom latinoamericano pues existía Helena Garro, ¿no? Y su novela, Los recuerdos por venir, sus cuentos son tan valiosos e importantes, y su teatro, su poesía son tan importantes como también la obra de Rayuela, la obra de Gabriel García Márquez. Hay realismo mágico ahí, nadie habla, cuando se habla de realismo mágico nunca se habla de Elena Garro, ¿no? No, para nada. Hablas a lo mejor de Pedro Páramo, hablas a lo mejor 100 años de soledad, pero es un novelón y te presenta también muchísima crítica social, ¿no? Yo creo que la diferencia está marcada en que la industria estaba más inclinada a darle las oportunidades a los escritores, dejando de lado a las escritoras y de cómo el lector se iba con eso, ¿no? O sea, de que pues, es lo que se publica. ¿Cuántas mujeres publicaban con el apellido nada más, no? Y no hace muchos años, o sea... No, ahí está Harry el caso Potter. de Harry Potter, claro. Victoria Schwab, que también tiene su línea de B. Schwab, es mero marketing porque decían, es que si veían a una mujer en fantasía, sí, claro. en fantasía, no iba a vender. A comparación de escritores, por ejemplo, aquí en México tenemos a Jaime Alfonso Sandoval, tenemos a Oscar de Muriel, pero también tenemos a Mariana Palova, ¿no? Y usualmente a veces escuchas más de los escritores que de las escritoras y es tristísimo porque los tres son buenísimos. O sea, los tres deberían de ser leídos y deberían de ser distribuidos a la par, leídos a la par, sin hacer la distinción de que, ay, es que es mujer y escribe fantasía, como que qué raro, ¿no? Y tú, no, ¿cómo crees? O sea, estás dejando una... Sí, como si los géneros literarios estuvieran... encasillados, porque para las mujeres era el romance, ¿no? Ajá. Sí, porque también ligero. Y ligerito. Sí. Así, y de que, ay, bueno, tiene que ser una novelita corta, para... Y súper rosa. Súper rosa y súper final feliz, claro. Todos, y así, o sea, así dramático, pero final feliz. Y era encasillado, ¿no? Hacia el romance, cuando pues realmente pues, tenemos a Ela Fernández, tenemos a Amparo Dávila, que escribían terror, horror, y las descubrimos hasta después de los 2000. Es bien triste, o sea, es muy, muy triste, a mí me parece muy triste y para mí sí hay una deuda en eso. Ahora, en cuanto a lector y a lectora, me gustaría ser como muy positiva y decir de que no, es que de seguro ahorita todo el mundo pues lee a la par, ¿no? Lee conforme a la recomendación, pero yo estoy segura que sí habemos muchas mujeres que a veces sí preferimos leer a mujeres porque nos vamos a sentir identificadas en cierta cosa, ¿no? Pero al final del día siento que también nosotras estamos un poquito más abiertas a, bueno, lo que caiga, claro. Lo que caiga, ¿no? Pero en cuanto a hombres, es muy extraño ver a un hombre leer por decisión propia un libro de romance, por ejemplo, y que principalmente si está escrito por una mujer. Yo sí veo un poquito más eso, pero yo creo que no puedo hablar por los hombres porque no soy uno. Pero en cuanto a mujeres, yo sí he visto un poquito más de movimiento por esta deuda histórica que tenemos de leer más mujeres, porque realmente pues no habíamos estado leyendo tantas mujeres antes. Espero y eso en un futuro cambie y sea un poquito más equitativo. Pero no sé en cuanto ya como hombres escritores, cómo sea la dinámica, porque también va mucho de qué es lo que quieras leer en ese momento, si quieres escuchar
a un escritor o una escritora cuál es su propuesta. Y hay gente que también lee de un tema nada más en específico, de un género en específico. Entonces, ¿qué tantos escritores y escritoras hay dentro de ese género? Es algo complicado. Es una gran pregunta. ¿Aleida? Yo creo que, o sea, retomando también el punto que ella da de la preferencia que se tiene, y aquí voy a meter a doña Virginia Woolf, porque justo habla de eso, de cómo en el tiempo las mujeres éramos las que les dábamos todas las facilidades a los escritores, a las parejas hombres, ¿no? Es que mi marido va a escribir, entonces su despacho cerrado, niños no lo molesten, y se generaba el ambiente para que él escribiera. Y uno como mujer era como de, justo lo platicábamos, ¿no? De donde se pueda, en la cocina. Jane Austen, por ejemplo, decían, ella escribía en el comedor común de su casa y tenía una puerta que hacía ruido, entonces ella la dejaba entreabierta por si se oía esa puerta, era como, ahí viene alguien, guardo todo y se acabó, ¿no? Entonces, creo que por ese lado, ¿no? Se le ha dado mucha preferencia, obviamente, al hombre en esa cuestión artística. En todos los trabajos, ¿no? Incluyendo estos, ¿no? Sí. O sea, va a trabajar él, es su espacio, ¿no? Y hay que procurarle el espacio. Y una como mujer va a trabajar y es como de, sí, pero también tienes que atender niños, o tienes que atender casa, o tienes que atender papás, o sea, tienes más responsabilidades que solamente dedicarte al proceso creativo. Y si te da tiempo, escribes. Quizá, ¿no? Ajá, y a ver qué tan bueno está. O sea, porque pues, dudamos de eso. Claro. Y en el caso de los lectores, justo lo das como punto, creo que está muy estigmatizada también la lectura, de manera general. Sí. O sea, la lectura creo que se ve muy romántica desde, o sea, y no hablo del género, sino como estigma de, la lectura es romántica, entonces la lectura es para imaginar para las mujeres. Porque como ellas van a imaginar y nosotros como hombres vamos a trabajar y somos rudos, o sea, ¿cómo me voy a poner a leer? ¿Y cómo me voy a poner a leer un romance? O sea, entonces siento que también está muy, muy estigmatizado por la sociedad el hecho de ver a una niña leer, es como de, ay, qué linda, está leyendo. Y ves a un niño leer y es, quítale el libro y dale una pelota, que se ponga a jugar. Porque machos. Entonces, creo que es también esa parte que se tiene que romper, de decir, la lectura es para todos. O sea, ahora sí que da lo mismo lo que eres, lo que vives, cómo lo vives, ahí vas a encontrar algo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos ha dado que hay más lectoras, porque creo que si hacemos una estadística, seguramente va a salir disparadísimo el nivel de lectoras contra el nivel de lectores. Y seguramente esos lectores varones dirán ese tipo de comentarios de sí, siempre me molestan, y que por qué lees, y que ñoño, y que ¿no? Y tengo que jugar fútbol. Entonces es como, ¿por qué estigmatizarlo? O sea, ya suficiente venimos cargando con la historia de que nuestras escritoras, no lo dudemos, como lo dijo Virginia Woolf, muchos anónimos, seguramente era una mujer la que estaba detrás, muchos autores, seguramente es una mujer detrás y no muchas tenemos la pareja, manera, ¿no?, de saberlo. Claro, o sea, lo que pasó con Mary Shelley también en su momento, o sea, son cosas que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Para seguir con el tema del género, ¿qué opinan de Carmen Mola? Pongo en contexto a nuestros escuchas, por si no tienen como la referencia. Carmen Mola es una escritora de entrada, un seudónimo que, pues, por el nombre de Carmen, pues se pensaba que era una mujer que había que escribe bajo un seudónimo por alguna razón particular. Gana Premio Planeta 2022, 21, no, 23. Bueno, por ahí. Por ahí. Gana el Premio Planeta y evidentemente pues tiene que ir a recoger el premio. Ahí es donde se dan cuenta que Carmen Mola no solo no es mujer, sino son 3 hombres que escriben bajo el seudónimo de Carmen Mola. Y entonces ha habido muchas opiniones encontradas, ellos han explicado por qué pusieron este nombre, bueno, en fin. Pero de cualquier manera ha habido como muchas opiniones en torno a que 3 hombres utilicen el nombre de una mujer en un momento en el que se les está dando más foco a las mujeres, o no es si más que a los hombres, pero más que a las mujeres en otro tiempo, ¿no? Claro. ¿Qué opinan de Carmen Mola? Uy, mira, mi respuesta bien corta, yo lo repruebo totalmente. Ajá. O sea, a mí, la verdad es que no me había acercado a los libros, me los habían recomendado porque parece que los voy a vender bastante bien, pero son thrillers y son thrillers gore, o sea, con bastante peso en lo gráfico dentro de los asesinatos y cosas que suceden ahí.
es novela negra, thriller, entonces obviamente vendían bastante y eran bastante atractivos. Yo no los había leído, no lo había leído, y una vez que pasó eso dije, mira, yo no sé si soy bruja o algo, pero por algo no los había leído, pero yo sí lo repruebo en su totalidad, porque es lo que tú dices, o sea... ¿Sigues sin leerlos? Sí. Ok. Sigo sin leerlos, totalmente. No, yo sí. Y no creo que los vaya a leer, la verdad. Sí, no, yo sí, no, pues no me acerco, ¿para qué, no? Pero sí creo que es quitarle este avance que vamos teniendo de poquito a poquito. O sea, está bien, volvemos a lo mismo, todos somos bienvenidos y no pasa nada. O sea, si ellos lo hubieran escrito bajo otro seudónimo, un seudónimo, sí, Pérez, tal vez ¿no? incluso uno neutral, o sea, ni siquiera Ándale, sí. algo, o sea, se mola, va. Sí. ¿No? Pudo haber sido un hombre, una mujer, da lo mismo. Claro. Pero si ya estás viendo que se le está dando ese camino hacia las mujeres, o sea, vamos, o sea, ten 2 gramos de sentido sí, común, que bueno, digo, lamentablemente no solo está pasando ahí, o sea, ya pasó también en la política, un presidente municipal que él dijo que se identificaba como mujer, pero era hombre, y entonces, y ganó, y luego y después dijeron que no, y traían un relajo también con eso, y es como... No te agarres de algo de lo que ni siquiera sabes. O sea, tal vez si ellos lo hubieran hecho por otro seudónimo, igual lo hubieran ganado. O sea, no le quita el talento que puedan tener. Me parece que aquí lo relevante, porque el premio, además, creo que el seudónimo del premio, porque para el premio tienes que mandar seudónimo, era un hombre, o sea, era un nombre de hombre. Cuando quitan el seudónimo, que era Roberto Pérez, una cosa así, ¿no? Quitan el seudónimo, que realmente es Carmen Mola. Que realmente es quién, ¿no? Claro. O sea, y entonces ya fue donde cae, pues es este otro, ¿no? Les pregunto si los han leído o la han leído, porque me interesa saber qué tanto era fácilmente identificable, que evidentemente no había una mujer detrás de esa narrativa, ¿no? De esa forma de escribir. Yo apenas empecé a leer La novia gitana, le leí el avance que te dan en Kindle, ¿no? Para poder... pero es una serie, ¿no? No lo compré, y luego la hacen serie, ¿no? Sí, es una serie de libros y luego la hacen serie televisiva, que no sé si en México se puede ver, pero bueno. Pero me llama mucho eso la atención, y cómo ellos como que se deslindan de, no quisimos como jugar con esto, en un país... que, vamos, si hay un movimiento feminista en algún país de habla hispana es en España. Claro. Muchas librerías en donde solo había títulos de mujeres, y Carmen Mola estaba ahí, incluso como un bestseller de, aquí tenemos a Carmen Mola, que además mucha gente pensaba, igual y es una mujer que no puede, o sea, es alguna política, o una ama de casa que no quiere salir como al mundo público. Como Elena Ferrante. Sí, claro, se le empezó a hacer... Y no, eran 3 tipos guionistas, y entonces había mucha indignación, y sigue habiendo mucha indignación. A mí sí me parece indignante, la verdad, es que aparte, no, o sea, ¿qué onda con esa junta que tuvieron? Dijeron, sí, vamos a ponernos un nombre mujer, porque ahorita las mujeres pues molan, ¿no? Entonces Carmen mola. Ay, no, es que sí, a mí sí me parece muy indignante, no es para nada de que no, es que es para homenajear a las, no se ve así, y no se iba a ver así, o sea, la verdad también, pues, o sea, es que sí fue una muy mala jugada a mi punto de vista. Y siguen vendiendo mucho, ¿eh? Muchísimo, bajo ese nombre. Sí, claro. ¿Por qué? Porque vivimos todavía en un mundo machista, la verdad. Y hay gente que también no le importa el tema, o sea, de que dice, pues no me importa. Me da igual, claro. Me da igual, ¿no? O sea, y pues respetable, ¿no? Cada quien lee lo que le guste. Por ejemplo, hay también un tema con separar la obra del autor, ¿no? También, ese es otro. Y aquí es un claro ejemplo también, ¿no? Claro. Platicamos fuera del aire de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, que pues es complicado, ¿no? Es muy complicado, es muy, muy complicado. Se le respeta el talento que tuvo y la importancia que tuvo en la literatura, pero también uno como lector tiene pues la oportunidad de decir de que, ¿sabes qué? No me gusta y no compito con sus ideas, porque sí, a mí sí me brincan, aunque hayan sido escritas en el siglo pasado y se romantizaban y se normalizaban, pues ok, pero yo no quiero normalizarlas en este momento, ¿no? Y sí, o sea, es muy complicado. Y algo que digo, no he leído a Carmen Mola y pues desgraciadamente no lo voy a hacer, pero alguien que sí he leído y que puedo estar segura que sí es mujer es Elena Ferrante. Por eso, por las descripciones
que Elena tienen Ferrante también es un es un seudónimo Okay. total, y de hecho hay una teoría, Ok. porque hay toda una teoría conspiranoica de que es una pareja, de que realmente es un hombre, de que no, si es una mujer nada más. Al parecer ahí sí hay una cuestión como medio política en las editoriales por la cual esta persona no es pública. Nadie sabe quién es, ni su editor, ni nada, nadie sabe, es todo un misterio, o sea, es digno de literatura pura, ¿no? Pero hay una teoría en que decían que era un hombre, que era una pareja, que eran novelas a 4 manos y cosas así. Yo puedo estar segura de que es una mujer por las descripciones de emociones femeninas dentro de sus novelas, las descripciones y el detalle de esa intuición femenina que nosotros tenemos, ese rage que también tenemos nosotros como mujeres, está demasiado bien hecho, que si es un hombre, neta, denle un Nobel. Si es mujer, puedo entender en el sentido de que, claro, estamos en la misma sintonía. Claro. Si eres un hombre, has hecho muy bien tu tarea y has entendido las emociones femeninas, ¿no? Igual te indignaría en caso de que fuera un hombre. Ay, sí, porque está usando un nombre de mujer, Elena Ferrante, ¿no? Si fuera 4 manos y la mujer se llama Elena y él se apellida Ferrante, it's fine. Pero, o sea, está bien, pero si es un hombre y también está utilizando un nombre de mujer, también me indignaría, y es triste porque sus libros son muy buenos. Muy, muy buenos. Uy, novelones. Aleida, 3 indispensables, así que tú digas, ay, tienes que leer. ¿Por qué 3? No pueden ser 10. Ay, ni 10, o sea, mi 10 se me hace súper difícil. Bueno, ya sé. Así, en términos, sin poner un número, así, indispensable que digas, tienes que tener esto en tu biblioteca, tienes que leerlo alguna vez en tu vida. Híjole. Siguiente pregunta. Ay, es muy difícil, o sea, siempre que me preguntan también, ¿tu libro favorito? Y yo, ¿de la última semana? ¿Del mes pasado? ¿De qué género? ¿De qué autor? O sea, sí es muy complicado. Pero yo creo que me iría, híjole, qué difícil. No sé, está muy difícil. Bueno, yo sí yo puedo, es que esta pregunta me la han hecho muchas veces. Puedo decir que en algunos años ha mutado. Tengo uno que siempre recomiendo, que es Orgullo y Prejuicio, dentro de los clásicos, es mi clásico favorito junto con Lo que el viento se llevó. Buenísimos librazos, me encantan. Ya de literatura un poquito más actual, pero que se centra en años anteriores dentro de la Guerra Civil de España, La sombra del viento, al igual que toda la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados. En paz descanse Carlos Ruiz Zafón, que para qué se nos iba. Sigo llorando su pérdida. Creo que sí fue muy triste cuando se fue. También era una persona bastante privada, pero sí tenemos por ahí material de él en entrevistas y era entretenidísimo también escucharlo. De escritores mexicanos y escritoras mexicanas, creo que imperdible El salvaje y extrañas de Guillermo Arriaga. Dentro de la fantasía mexicana, Jaime Alfonso Sandoval con Mundo Umbrío y Tiempos Canallas. Tenemos también pues a Laura Baeza con Hielo Ardiente, con El lugar de la herida, con sus cuentos de Una grieta en la noche, Época de cerezos y Ensayo de orquesta. Dentro del terror, Lola Ancira con Despojos y con El vals de los monstruos. Es buenísima, son puros cuentos y es cuentista. También mexicana, Atenea Cruz, con Corazones Negros y Hágalo Usted Misma. Ella es humor negro puro. Si quieres leer algo que te haga reír, pero al mismo tiempo te revuelva las tripas, Atenea es tu lectura segura. A mí me gusta muchísimo. Ya dentro de Latinoamérica, Mariana Enríquez, yo recomiendo Un lugar soleado para gente sombría, o Los peligros de fumar en la cama. También tiene un ensayo muy interesante que se llama Alguien camina sobre tu tumba, que es ella yendo a cementerios en cada lugar que visita. Y es muy interesante, la verdad, ensayo. Y si quieren empezar, yo con ella recomiendo cuentos porque su novela es bastante extensa, entonces es muy complicado. Y yo creo que de España, pues sí, Rosa Montero, en el sentido de que ella también tiene un abanico de ensayo, de novela bastante amplia, y pues tienes muchísimos libros de donde leer. Y pues creo que ya hablé así como de los que
regalo más. Bueno, también dentro de aquí en México, Dalia de la Cerda, platicábamos fuera del aire. Dalia de la Cerda creo que también es una voz bastante potente de forma actual aquí en México. Y me gusta porque también tiene mucha propuesta y se nota que no tiene miedo de nada. O sea, es súper potente y bastante diferente también. A mí me gusta muchísimo, de hecho, también ir a sus conferencias, me encanta. Pero yo puedo seguir hablando si no me dices que... Ya pensaste. Ya me dio claridad. Justo, Carlos Ruiz Zafón creo que es uno de los que a mí me hizo seguir y meterme en géneros que yo no conocía, como es el terror, el suspenso, que tiene una cuestión magistral, o sea que mucha gente cuando dice terror, Stephen King y yo, ¿sí han leído a Carlos Ruiz Zafón? Sí, saben su intención de poner marionetas todo el tiempo. Ay, Marina, ¿sí? ¿No? Sí. Bueno, yo me iría por Carlos Ruiz Zafón, tanto El Cementerio de los Libros Olvidados como El Príncipe de la Niebla, que son sus dos sagas. También tiene Marina y Cuentos de Vapor, que fue el último que sacaron ya de él. Por otro lado, Jaime Alfonso Sandoval, digo, yo tuve la oportunidad de conocerlo ahora que vino a la Feria del Libro aquí en Coahuila. Qué cosa tan maravillosa verlo platicar, escucharlo, porque yo me eché obviamente su tetralogía de Un Mundo Umbrío, y es una cosa también divertidísima. Buenísimo. Porque es otra forma de ver vampiros en México, porque aparte, o sea, verlos mexicanos, verlos emocionados, verlos enamorados incluso, este estereotipo de cómo debe de ser un vampiro es... ¿Cómo dices folclore? Que se llama? Se llama Un Mundo Umbrío. Pero son 4 libros. Vale cada uno de sus pesos. Las dos muertes. Las dos muertes. Que antes se llamaba Las dos muertes de Lina Posada, pero ahora se llama Las dos muertes, La traición, La venganza y La guerra de guerras. También tiene otro. ¿Hacer un episodio de esos libros nada más? Sí. No tengo máster. Tiene también otro que se llama Los fantasmas de Fernando. Ay, sí, también. Buenísimo. Y otro autor que digo, a mí me gusta mucho y acabo de descubrir, y justo se los mencionaba, es Italo Calvino. Si una noche de invierno un viajero. Creo que es un libro para lectores. O sea, si alguien ha tenido, no es fácil de conseguir, realmente no. Pero si alguien tiene la oportunidad de leerlo, Si una noche de invierno un viajero, es justo lo que nosotros encontramos en la literatura. Ese ir de un libro al otro, picar aquí, picar allá, al principio no tiene sentido. Cuando acaba el libro, yo me acuerdo que lo acabé y dije, qué apapacho para mi corazón, ahora entiendo por qué leo. O sea, ese libro de Italo Calvino para mí fue como, qué apapacho. O sea, de verdad, ahora entiendo por qué amo tanto leer. Entonces, se siente muy bonito eso porque cuando el libro te abraza, ¿no? Y me parece que es, entre otras cosas, el libro te lleva a lugares que no te puede llevar ninguna otra expresión de las artes. Claro. Y es un abrazo, es una forma, es como un filtro, no sé si sea la palabra correcta, pero es algo que te permite ver el mundo de manera distinta, ¿no? Que la realidad cotidiana se empieza a resignificar. Y que quien no lee, se queda como de... ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? O sea, como que un libro te abraza y tú, es que necesitas estar aquí y entenderlo y saber que sí, o sea, hay ese apapacho. Hay una atmósfera que sucede solamente con la literatura. Y totalmente. Les agradezco muchísimo, Ale, por venir aquí a Contrapuesto. Muchas gracias a ustedes que nos estuvieron acompañando en esta plática lectora, que espero sea la primera de... Que podríamos seguir y seguir y seguir. Y les invitamos a que sigan viendo nuestros siguientes episodios, a suscribirse al canal y ver no solo estos contenidos de Contrapuesto, sino de los demás del Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Les agradecemos muchísimo, Dorali Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla, y les deseamos que tengan una excelente jornada. Y lean. Adiós. Lean.